Paz de Dios, hermanos, vamos a iniciar en esta tarde con nuestro tema que tiene que ver con la salvación. Estamos iniciando un trabajo espiritual de estudio y estamos hablando acerca de un discipulado básico. Se dice discipulado básico porque estamos viendo lo primero, lo que aprendimos una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. La iglesia en estos momentos está pasando una situación de prueba. Escuchaba hace un tiempo que, bueno, las iglesias están vacías, pero las transmisiones en vivo se están llenando. El streaming está lleno. La iglesia primitiva, la iglesia primigenia, creció porque practicaba la doctrina. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los que habían creído estaban constantemente aprendiendo la doctrina. Y esa doctrina era llevada a la práctica. Hoy vamos a ver de lo que se trata nuestro manual de discipulado básico. Estamos con nuestra presentación. Este es el manual básico que estamos utilizando, un manual de discipulado básico. El manual de discipulado básico tiene el enfoque del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es que se debe de tener un cambio verdadero y un cambio duradero. Nos habla el aprendizaje significativo, que esto debe de estar contemplado en el conocimiento, en el entendimiento, en habilidades y actitudes y valores. Áreas de aprendizaje, estamos hablando áreas de aprendizaje, actitudes y valores, entendimiento, habilidades y conocimiento. El manual, hermanos, de discipulado básico tiene este enfoque de aprendizaje significativo. Ausubel, en el año del 61, acuñó precisamente este término de aprendizaje significativo para diferenciarlo del memorístico y el repetitivo. Este aprendizaje significa un cambio duradero en actitudes y valores, en entendimiento, en habilidades y conocimiento. Actitudes, bueno, nuestra vida debe de ser una vida congruente en lo que pensamos con lo que hacemos. El apóstol Santiago decía no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entendimiento, el entendimiento es esa facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. A diferencia de conocimiento, que el conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Hay una diferencia entre entendimiento y conocimiento. Y habilidades, bueno, comentaba hace un tiempo que la Secretaría de Educación Pública diseñó un programa institucional para cada una de las escuelas, tanto de las básico, que trataba este punto de habilidades y pretendía enseñar a los alumnos esta parte importante para el desarrollo humano, que son las habilidades. El programa se llamó Habilidades para la Vida. Bueno, este tipo de aprendizaje, hermanos, nos va a llevar a tener actitudes, a entender de lo que estamos hablando,
a conocer lo que estamos diciendo, de lo que hablamos, y nos va a dar unas herramientas, porque habilidades es herramientas de desarrollo. Continuamos. La estructura de nuestros temas tiene una estructura bien definida que está en secuencia. Y primero vamos a hablar acerca de una introducción, posteriormente tendremos un contenido bíblico que yo le llamo la parte sustantiva de lo que estamos hablando. Aplicación, pues la práctica, la praxis, lo que tiene que ver con lo que hago. Y la acción también, que es un verbo, tiene que ver con mi transformación y mi cambio. Este manual, hermanos, incluye 12 temas seleccionados en oración conforme a las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas que asisten al discipulado. Hoy que estamos pasando una situación de pandemia, es muy necesario tener nuestro sistema inmunológico al 100, diríamos. Posteriormente se va a hablar acerca de este tema. Pero es importante que en nuestro aspecto físico nosotros nos mantengamos bien. En nuestra parte emocional, yo le llamaría también el sistema inmunológico emocional y el sistema espiritual, también tenerlo bien. Y para eso es necesario esto que estamos haciendo. Estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Tenemos un programa de experiencia bíblica en donde el Señor nos está hablando día a día. Los varones, nosotros como fraternidad de varones, tenemos también un programa donde estamos leyendo los evangelios. La fraternidad juvenil también tiene su propio programa, al igual que la sociedad femenil, la vanguardia femenil. Nos estamos nutriendo espiritualmente. Esto tiene que ver mucho con nuestro fortalecimiento, fortalecer la fe. Leer es importante. He escuchado que nosotros, como cristianos, debemos leer en todo momento. Leer los sábados y también los domingos. Leer cuando estamos en la sala y cuando estamos en nuestra habitación. No hay algún momento en que podamos desaprovechar para la lectura. La lectura de las Sagradas Escrituras, la lectura bíblica debe ser una constante en nosotros. Por eso es muy importante este manual, estos temas seleccionados, como dice nuestra diapositiva, conforme a las necesidades físicas, emocionales, espirituales de las personas que asisten a este discipulado. Entrando en materia con lo que es el primer tema de nuestro manual de discipulado, vamos a hablar acerca de la salvación. La salvación, y nuestro pasaje devocional está en Juan 3:16. No sin antes, primero, permítame retomar esta parte de la estructura de nuestros temas, de los 12 temas de los que vamos a hablar, que hablábamos acerca de que es importante primero una introducción, porque la introducción parte de las necesidades reales. El contenido bíblico es el contenido bíblico que nos permite escudriñar la palabra de Dios, la sana doctrina. La aplicación permite recibir de manera personal lo que Dios quiere para nosotros, y de acción permite dar una respuesta personal a estas enseñanzas que se manifiestan en nuestra vida diaria. Por eso es importante este discipulado que vamos a tomar. La salvación, pasaje devocional, Juan 3:16. Yo quisiera compartir con ustedes esta imagen que les muestro, de este texto que nosotros conocemos, incluso lo sabemos de memoria. Hace algunos años yo recibí esta imagen, ahorita pues bueno, la quise poner en esta presentación, no se ve muy bien, pero bueno, permítame decir lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos aquí la mayor explicación, la mayor intensidad, el mayor mandamiento, el mayor ser, el mayor objetivo, el mayor regalo, el mayor sacrificio, el mayor alcance, la mayor convicción, la mayor condenación, la mayor conquista y el mayor alcance. Este pasaje es un pasaje escrito en la eternidad que habla acerca de precisamente la salvación. Como texto de oro, texto áureo, está Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La versión de la Nueva Versión Internacional dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto, hermanos, lo leemos del apóstol Pablo, nos habla de una condición humana, de una condición del hombre, de una condición de pecado, de una condición de estado de pecado. Dice el apóstol Pablo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos somos pecadores. Dice la verdad bíblica, Dios ha provisto la salvación del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Es una verdad bíblica, una verdad escrita, una verdad que por definición la palabra verdad es lo que no admite contradicción. Dios ha provisto la salvación del hombre a través de su Hijo Jesucristo. La verdad bíblica aplicada es que aceptamos al Señor Jesucristo. Si lo primero es una verdad bíblica, la verdad bíblica aplicada es que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y así tendremos vida eterna. Esta es una verdad. Objetivos de conocimiento, conoceremos. ¿Qué conoceremos, hermanos? Conoceremos que estamos perdidos por nuestros pecados, por lo cual necesitamos ser salvos. Eso conoceremos. De aplicación, creeremos en el Señor Jesucristo, que es el Salvador de la humanidad. En eso vamos a creer. De acción, procederemos a arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es bien importante, hermanos, ver esta estructura de este tema de la salvación, de conocimiento, de aplicación y de acción. No solamente nos quedaremos en el conocimiento, no solamente nos quedaremos en la primera parte, sino que seguiremos avanzando. Conoceremos, creeremos y procederemos. La introducción. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, quiso que vivieran felices. Los puso en un huerto que plantó en el Edén, donde no les faltaba nada. Les dijo que podían comer de todo árbol del huerto, pero les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacían, morirían. Esa es la introducción. Les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una orden, una indicación. Si lo hacían, morirían. Una consecuencia. Lo hicieron. Satanás, enemigo de Dios, buscó la oportunidad para que Adán y Eva lo desobedecieran. Tenemos una indicación, una instrucción, una orden, y tenemos una desobediencia. Este es el pecado. Si buscamos alguna definición del pecado, podemos decir que esta es una de las definiciones también. Porque la desobediencia a Dios es pecado. Y quizá en la oportunidad que tengamos de platicar con
conocido, nos podrían preguntar qué es la obediencia o qué es el pecado, porque una realidad es cierta, muchos desconocen lo que es la obediencia y también muchos desconocen lo que es el pecado. Hace tiempo, cuando el Señor me permitió, hace muchos años, algunos años, estar en la sociedad de jóvenes como joven, mi instructora nos enseñó una definición muy sucinta, muy corta, acerca de lo que es la desobediencia o lo que es en el sentido positivo la obediencia. La obediencia es hacer las cosas aunque nos cueste. A partir de ese momento murieron espiritualmente, siendo expulsados del huerto y estuvieron sujetos a la muerte física. El pecado, hay una separación. La muerte también es una separación. Platicaba hace tiempo algún poema que escuché hace tiempo de Jaime Sabines cuando decía, morir es separarse, hacerse a un lado. El poema se llama La muerte del mayor Sabines. Adán y Eva se convirtieron en pecadores y como consecuencia su naturaleza pecaminosa fue transmitida a la raza humana. Aquí tenemos el pecado original. Es por ello que la Biblia enseña que todos somos pecadores. Es lo que nos enseña la Biblia. Todos somos pecadores. En Romanos 3:23 dice así, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y en la versión Reina Valera de 1960 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos infectados por el pecado. Nacemos en el pecado, como dice Salmo 51:5. Y personalmente se ha entendido que escogemos pecar. El pecado es lo que nos hace no ser salvos. El pecado es lo que nos tiene en el camino de la destrucción eterna. Ese es el pecado. Para poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, es necesario que estemos conscientes de la realidad del pecado. El pecado existe y es real. Y en la oportunidad que nosotros tenemos de platicar con gente que no conoce al Señor, debemos demostrarles esta realidad. El pecado existe, el pecado es real. La humanidad tiene que entender y estar conscientes, hermanos, de la realidad del pecado. Pues que si no existe el pecado, tampoco necesitamos quien nos libre de él. Hay corrientes actuales en el mundo y también corrientes en la época de los discípulos del Señor Jesús que no creían en que el pecado existiera. Tales corrientes filosóficas, ideológicas, tenemos por ejemplo el ateísmo. El ateísmo niega la existencia de Dios y también la existencia del pecado, puesto que en sentido estricto solo se puede pecar contra Dios. Si no existe Dios, no existe el pecado. También existe el determinismo. Esta teoría afirma que el hombre es simplemente un esclavo de las circunstancias y que no es libre de escoger el bien o el mal. Yo tenía un maestro que frente de nosotros nos decía, soy yo y mis circunstancias. Un pensamiento totalmente determinista. Pero las Sagradas Escrituras afirman que el hombre es libre para escoger entre el bien y el mal, que no es una víctima de la suerte o de la casualidad, sino árbitro de su propio destino. Génesis 4:7.
Otra de las corrientes que existen, que dicen que el pecado no existe, no es real, está el hedonismo. Esta palabra es raíz del griego que significa placer. Todo es placentero. En lenguaje técnico significa despojarse de complejos y no hacer caso de las normas existentes. Pasar por alto el pecado bajo el pretexto de que el mayor bien de la vida es el disfrutar de los placeres y evitar el dolor. Sus seguidores quieren disculpar su inmoralidad. Esto está permeando, ya permeó en esta sociedad actual. Hay una definición de pecado. Pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo, obra u omisión en contra de la ley de Dios, o que no llena su exigencia al compararse con ella. Primera de Juan 3:4 dice el versículo 4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Santiago 2:9 dice, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Hay una definición, hermanos, en el artículo 7 del Código Penal Federal, que habla acerca del concepto de delito. Breve. Delito es el acto o omisión que sanciona las leyes penales. Es lo que nos dice el artículo 7 del Código Penal Federal. Hay un principio también que existe que dice que no hay delito sin ley, no hay pena sin ley. Existe una ley divina, una ley que nosotros conocemos, una ley que está escrita, una ley que es dada por Dios para los hombres. Esa ley existe. Y si esa ley es transgredida, tiene sentido que como consecuencia tenga la muerte. Si delito es sancionado con una pena, transgresión de la ley divina es sancionada también con una pena, y esta pena es la muerte. Todo aquel que comete pecado, dice el apóstol Juan, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y nuevamente esta definición es muy clara, muy precisa. Pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo u obra o omisión en contra de la ley de Dios o que no llena sus exigencias al compararse con ellas. Hace tiempo también el Señor me permitía hablar acerca de lo que era el pecado, y el pecado así es, empieza con una tentación, con la materialización, y el arrepentimiento debe de existir, si no estamos muertos. El hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios, porque el pecado también es una muerte y es separación. Recordábamos anteriormente lo que habíamos dicho, el hombre se separa de Dios. Tiene que pagar su culpa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su destino es estar separado eternamente de Dios. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos muestra estos versículos, ¿sí? Los tipos, la tipicidad, como lo llamarían. Tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Si viene la lista completa. Dios ha provisto un Salvador, la salvación, la liberación de alguien de un peligro inminente. Esta es la definición de salvación. Si alguna vez nos preguntan, ¿pero de qué nos van a salvar? ¿De qué necesitamos ser salvados? Primero les hablaríamos del pecado. Todos hemos pecado. Y les daríamos este concepto de la salvación. La salvación es la liberación de alguien de un peligro inminente. El hombre necesita de alguien que lo libere del poder del pecado y de la muerte eterna, ya que Dios es santo y debe castigar el pecado. Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios, en su infinito amor, ha provisto la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Leemos este versículo: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Le platicaba, hermano, estos textos son nos hablan de una fuerza, de una virilidad, de alguien que es capaz de dar su vida por sus amigos, por salvarlos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Cristo nos ama. También esta es una realidad. Cristo nos ama. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Eso es amor. Cristo nos ama. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en la cruz? Cristo llevó ahí nuestros pecados. En su cuerpo y su sacrificio fue una sustitución de los pecadores. El juicio de Dios cayó sobre él, satisfaciendo así la justa y santa demanda de Dios contra el pecador. Esto, la salvación, hermanos, la recibimos por gracia. Por gracia. Lutero hablaba acerca de esto. El 31 de octubre de 1517, cuando colocó ahí en la iglesia sus tesis, donde hablaba acerca de este movimiento conocido como Reforma, ¿verdad, hermanos? Hablaba y decía, solo por escritura, solo por gracia. Lo que recibimos, la salvación, es solo por gracia. Por eso, esto que sucedió en la cruz, para los pensamientos de los fariseos, chocaba. No podían entender esto que estaba diciendo el Señor Jesús ahí en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No entendían, porque ellos habían aprendido, que habían hecho, que habían realizado, que habían cumplido a través de sus obras todo lo que se había ordenado en la ley. Pero el Señor Jesús en la cruz decía, no es por obras, es por gracia.
No podían entender cómo un hombre crucificado junto a él podía recibir la salvación sin ni siquiera hacer algo. Y es que esto es lo maravilloso. Esto es la gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Y tengo aquí un pasaje que quiero leerles también. Dice en Efesios: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Estoy leyendo la Nueva Biblia Latinoamericana. Esto es lo que sucedió en la cruz. El cuerpo y su sacrificio fue una sustitución de los pecadores. Hablábamos acerca y hemos escuchado acerca de el sacrificio, la sustitución. El juicio de Dios cayó sobre él. Se abrió un juicio. Se abrió un juicio ordinario, un juicio sumario. Y estaban las partes que forman este juicio. Estaba el juez, estaba el fiscal, que es el acusador, y estábamos nosotros. En este juicio, las pruebas, los hechos, dirigían a una culpabilidad. Y nuestra sentencia sería una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria. Pero el juicio de Dios cayó sobre él. Él pagó nuestros pecados. Nos excluyó de nuestros pecados, satisfaciendo así las justas y santas demandas de Dios contra el pecador. La definición que conocemos, por supuesto que definiciones de justicia hay como autores o pensadores del tema, existen, pero hay una definición, según Ulpiano, dice que justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Esta demanda fue satisfecha por nuestro Señor Jesucristo, satisfaciendo así las justas y santas demandas de Dios contra el pecador. La prueba de ello es en su resurrección. Nosotros hablamos de la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección. Nuestra predicación al evangelizar es que hablamos de la resurrección, de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque en todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. En esto, hermanos, se sostiene también nuestra fe. Hay un hecho que sucedió allá en una cárcel que recordaremos, esta pregunta que se hace este carcelero: ¿cómo puedo ser salvo? Esta pregunta sencilla pero muy profunda es la pregunta más importante que se puede hacer. ¿Cómo puedo ser salvo? Y los apóstoles le decían: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta definición de fe que conocemos, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. San Agustín de Hipona decía que la fe es el conocimiento, es la creencia y la confianza. Conocimiento, yo sé en quién he creído. Creencia y confianza es la entrega. Debemos de conocer, de creer y de entregarnos.
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Este versículo es bellísimo, hermanos. 600 años antes de que se cumpliese aquel acto de amor maravilloso en la cruz, el profeta Isaías decía: todos andábamos perdidos, como ovejas cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos tenemos una historia. Y alguna vez dije, en la oportunidad que tuve de platicar con ustedes, todos tenemos una historia triste que contar. Todos tenemos un pasado también, del cual nos arrepentimos. Cosas que hicimos, quizá cosas que no hicimos, pero de las cuales nos arrepentimos. Todas esas iniquidades, el Señor las llevó en la cruz. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Maravilloso. La pregunta que se hacía este carcelero, la más importante de su vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? Primero, confesar. Debemos de confesar. En un juicio probatorio, una vez que se pasa la etapa postulatoria y se abre la etapa probatoria, se ofrecen las pruebas a favor de uno. Y una de ellas, que es conocida por algunos como la madre de las pruebas, es la confesión. La confesión es un medio de prueba, y puse aquí una definición judicial, que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento expresa, terminante y seria, hecha conscientemente sin coacciones, o sea, sin alguien que te esté obligando a decirlo, que destruyan la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que ocurre o es aducida, sobre hechos personales o sobre el reconocimiento. Debemos de confesar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Primero, confesar. Pero te confesé mi pecado, decía el rey David, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonarás mi maldad y mi pecado. Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Posteriormente, una vez que ya hemos reconocido nuestros actos individuales y que sabemos conscientemente lo que hicimos y lo asumimos y lo hemos confesado, debemos de arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio de forma de pensar respecto al pecado, a Dios y a uno mismo, que conducirá a un cambio de actitud. El verdadero arrepentimiento es: lo hice, pero ya no lo voy a volver a hacer. Y además hay una congruencia en lo que estoy diciendo y en lo que estoy haciendo. Ese es un arrepentimiento. Porque una vez que hemos confesado, una vez que le hemos conocido, nuestra estructura entonces se desbarata. Y hay un cambio de 180 grados, una transformación total y un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es volverse a Dios. Porque nuestro pecado, el pecado, nos separó de Dios, nos desvió de Dios, pero nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, volvimos a Dios, volvimos a Dios. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. Palabras de nuestro Señor Jesús.
Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y posteriormente, una vez que hemos confesado, una vez que nos hemos arrepentido, debemos aceptar al Señor Jesús. Aceptar al Señor Jesús como Salvador personal. Es cierto, el Señor Jesús vino a salvar las multitudes, vino a salvar a las tribus, a las masas, pero vino a salvarnos a cada uno de nosotros, lo cual me hace entender que si no hubiese, si nosotros fuéramos los únicos que habitáramos, si yo fuera el único que habitara en este planeta Tierra, el Señor Jesús hubiese venido a morir por mí en la cruz, o hubiera venido, si tú fueras el único ser en esta tierra, el Señor Jesucristo hubiera dejado su trono de gloria para morir por ti. Es el Salvador personal. Mas cuando le recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Una filiación, ¿verdad? Está hablando de una afiliación. Aplicaciones. Ahora que nosotros conocemos al Señor Jesucristo, ahora que sabemos que Él vino a salvar lo que se había perdido, lo aceptamos como nuestro Salvador para tener vida eterna. De acción, el Señor salva a los que por Él se acercan a Dios. Y podríamos preguntarle a los que les estamos predicando o evangelizando, ¿está usted dispuesto a arrepentirse? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿Cuál es su decisión? Como conclusión tenemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tenemos actividades en nuestro manual y nos hacen una pregunta, ¿qué significa la palabra salvación? Pues bueno, entendemos que la palabra salvación es la liberación de algún peligro inminente. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nos pide aquí esta actividad número 3, menciona qué debes hacer para ser salvo. Ya vimos, confesar, arrepentirnos y aceptar al Señor Jesús. Este es nuestro primer tema de nuestro manual de discipulado básico, la salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga.